Vamos a conversar con Carlos Neuhaus, miembro del Comando Vacuna, presidente además de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú. ¿Cómo está usted, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Bueno, lo primero es que efectivamente vamos de todas maneras estabilizando, ojalá esa estabilización todavía vaya hacia más abajo con respecto a las cifras de contagios, lamentablemente igual de fallecidos, pero ya estamos en números pues que son mucho más auspiciosos, ¿verdad? En el caso de los contagios 924, en las últimas 24 horas 38 fallecidos lamentablemente, pero repito, son cifras pues muy lejanas a el pico tan complicado de agosto. Y esto además coincide con el esfuerzo por tener o por dotar al país de la vacuna. Se señala que tenemos al menos 15 millones de dosis de candidatas a vacunas aseguradas. Cuéntenos por favor cómo es un poquito la distribución, el mapa de lo que será la vacuna en el Perú. Este tema de la vacuna es muy importante y estamos viendo cómo ya van saliendo la aprobación, no la aprobación, pero ya estamos en los tramos finales de las vacunas, de la fase 3, ¿no? De algunas vacunas importantes, entre ellas Pfizer, ¿no? Que es, digamos, con la que ya se ha contratado y que van a venir 9.9 millones de vacunas, ¿no? Entonces, creo que esto es buena noticia, porque van a venir, bueno, una muestra de 50.000 en diciembre que hemos corroborado por otras instancias, y en el primer trimestre habría 1,5 millones hasta completar, espero pronto, quizás en el segundo trimestre o en lo que queda del año, ya completar los 9.9, ¿no? Aunque hay que precisar que eso no significa que se va a vacunar a 9.9 millones de personas, sino que hay que dividirlo entre dos, porque se tienen dos dosis, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es un avance. La COVAX Facility, que en realidad es un grupo de vacunas, una cartera de vacunas, entre las que está Oxford y también está la Moderna, que ya están muy adelantadas, es un poquito más lento, ¿no? Porque eso es a través de la Organización Mundial de la Salud, con la Fundación Bill Gates, ¿no? Pero eso también está en camino. Sin embargo, se debe reanudar, ¿no? Y espero que ya esté haciéndose los contactos que se habían establecido con varias laboratorios, ¿no? Para por lo menos en Perú tener un portafolio de 4 o 5 laboratorios que nos provean vacunas que sean suficientes para nuestra población objetivo, ¿no? Claro. La población objetivo está entre 22 y 23 millones de personas. Esto lo multiplicamos por 2, ¿no? Son 45 digamos 46 millones de aplicaciones de vacunas. Además tenemos que tener un cálculo por alguna merma que pudiera existir de por lo menos 10%, ¿no? Hay que conseguir 50 millones de vacunas, ¿no? Así es. Entonces, ese es el reto que ahora se tiene por delante, y que lamentablemente por los líos y todo lo que nos ha sucedido, estos bajó de velocidad, llamémosle así, ¿no? Ahora se necesita recobrar toda la velocidad posible. Es importante que el presidente Sagasti haya en su discurso mencionado que este es uno de los retos que se tiene para vacunar, y que ojalá se pueda vacunar una importante cantidad pues antes de las elecciones, ¿no? Lógico. Porque ahí es, digamos que si bien entiendo que la OMPE va a duplicar o triplicar los lugares de elección, pues
mucha gente no va a querer exponerse, ¿no? Sobre todo a la población vulnerable, y uno piensa, por ejemplo, en miembros de mesa y demás, que seguramente, efectivamente, eso es un muy buen punto. Yo quería detenerme un segundo, porque efectivamente, cuando hablamos de lo de Pfizer, estaríamos hablando probablemente de aproximadamente el 20% de nuestra necesidad de dosis de vacuna, si es que se acerca a los 10 millones de dosis. Y usted ha señalado que estas primeras 50.000 van a llegar en diciembre con su sistema de frío. Hemos hablado antes sobre el tema del sistema de frío, en particular para las vacunas de Pfizer, que si bien son aparentemente las primeras que van a salir, son las que mayor ultracongelamiento requieren. Y ya antes habíamos hablado de eso, y la Organización Mundial de la Salud en las últimas semanas ha advertido también sobre lo que será el desafío para suplir esta cadena de frío que en muchos casos, en la mayoría de casos, no existe, no hay. El caso de Pfizer me parece que son 180 grados bajo cero, es realmente importante. Es, menos 70 bajo cero. Menos 70 bajo cero. ¿Cómo se va a trabajar eso? Cuando estamos hablando de esta cadena de frío, ¿esta es una suerte de muestra que viene para poder aprender a manejar un sistema semejante? A ver, este es un adelanto, o sea, 50.000 de ninguna manera puede pensarse que no es otra cosa que una muestra, ¿no? Para probar y ver los procedimientos, la logística, etcétera. Yo hoy día en la tarde he tenido una información que espero sea ratificada, en el sentido que la misma Pfizer se va a encargar de proveer los equipos de frío, ¿no? Y de una manera tal de que vengan pues en estos coolers, como se llaman, ¿no? Cajas térmicas, ¿no? Y se pueda llevar hasta el lugar donde se va a aplicar la vacuna. Y una de las condiciones es de que estas cajas térmicas regresen a la misma Pfizer. Eso es lo que entiendo, se está coordinando. Es información que yo he recibido de afuera, no de acá en Perú, ¿no? Por gente que está en contacto con los que están viendo la cadena de frío para Pfizer, ¿no? Lo cual sería una buena noticia. Es una muy buena noticia. Cuéntenos un poco más el detalle ahí. ¿Esos coolers utilizan hielo seco? No he podido averiguar más, pero tiene que tener un mecanismo de frío que garantice pues la permanencia a la temperatura deseada. Normalmente, y acá estoy especulando también, es que ya cuando empiezan ya los procesos de vacunación, pueden bajar a una temperatura menor y esto tiene un plazo de duración, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de vacuna. Claro. Ahora, usted de todas maneras está advirtiendo que sería muy bueno, tiene que ser, porque lo de COVAX, ¿cuántas dosis representa más o menos? ¿Tenemos ya cerradas las dosis con COVAX o eso todavía no está COVAX, cerrado? La información que tenemos serían alrededor de 6 millones. Ya. ¿No? Entonces, si sumamos COVAX más Pfizer, estamos entre 15 y 16 millones de vacunas. Tendremos que dividirlas entre dos, ¿no? Nos alcanzarían pues para 8 millones, 7 millones y pico, etcétera, que serviría por lo menos para las personas, o sea, todos los que están en el frente de batalla, llamémoslo así, entre comillas, que son los médicos, todo el personal de salud, administrativos, los que están cerca de los enfermos, ¿no? Eso tendría para este grupo de personas, después a las personas vulnerables, digamos, adultos mayores, o también pues me refiero a vulnerables, pues los que tengan alguna enfermedad como diabetes, una comorbilidad, etcétera, ¿no? Así es. Ahora, ¿no? Entonces, y ahí empezar de los más antiguos hacia abajo, ¿no? Eso sería, ¿no? Ahora, usted evidentemente pues acaba de reiterar la necesidad de poder cerrar acuerdos con otros laboratorios y acaba de hacer un cálculo rápido de cuál sería nuestra necesidad. ¿Con qué laboratorio se está avanzando y en todo caso cuánto tiempo más podría tomar estas negociaciones? Que entiendo yo tienen pues un nivel de complejidad según el caso, pues, ¿no? Mire,
para no entrar en detalles, con prácticamente todos los laboratorios que están en la fase 3, ¿no? Que ya están en el último tramo de estudios. Con ellos se ha estado conversando, y con algunos que están en fase 2 por entrar a fase 3, ¿no? También entiendo que la vacuna rusa, la Sputnik, también estaría, digamos, entre las vacunas que se está conversando, ¿no? Y que yo espero que ya pasado estas etapas pues un poco complicadas, se pueda ir cerrando, ¿no? Creo que necesitamos tener más vacunas para poder, digamos, garantizar a la población, ¿no? Incluso, por ejemplo, en las elecciones dicen que hay que vacunar a todos los miembros de mesa. Así es. Sin embargo, hay que vacunar también a los personeros, ¿no? Por supuesto, claro, son los que vigilan los votos por los partidos. O sea, yo si soy de un partido, pues yo voy a querer que mi personero esté ahí en la... Lógicamente. Esté bien y que no se infecte, ¿no? Perfecto. Contagie. Perfecto. Yo quería, tenemos que ir al corte, pero antes de ir al corte para regresar a conversar de otros temas, quería preguntarles sobre el tema de los chinos. Los chinos, según lo que hemos leído ya en algunas noticias internacionales, ya están haciendo vacunas, si bien no masivas, están vacunando a quienes tienen que salir del país, y ya se está viendo esto. ¿Cómo va el proceso con los chinos? Entiendo que Sinopharm, que es la vacuna china que se está con Cayetano Heredia, se está estudiando aquí, entiendo que va bien, ¿no? Pero Perú es uno de los tantos países que se está haciendo estudios. O sea, se recolectan después los estudios de todos los países, de todos los lugares, se consolidan para ver las respuestas que han dado, ¿no? El otro día lo escuchaba el doctor Málaga, que es un muy buen médico, personalmente lo conozco, y hablando pues de que estaban con la vacuna de Sinopharm, estaba avanzando bien, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo vacunamos a la economía? ¿Cómo vacunamos el consumo? Vamos a regresar para conversar después de esto, después de la pausa con Carlos Neuhaus. Las últimas noticias de Pfizer es 95% efectiva y planean pedir la autorización a Estados Unidos en los próximos días, y en ese país se espera que hacia mediados de diciembre comience pues el proceso de vacunación. Carlos Neuhaus, lo que parece no ir también es el consumo interno, la demanda, el negocio. Lo vemos todos los días, lo reportamos en el noticiero, hemos conversado ya varias veces en su rol del presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú. Usted ha estado permanentemente reclamando el tema de ampliar el aforo, que las condiciones están dadas. Pero parece de todas maneras que el problema evidentemente va más allá, ¿no? ¿Cómo ve usted, cómo observa la marcha de la economía y el consumo como retos, además del nuevo gobierno de Francisco Sagasti? A ver, primeramente por la parte de los centros comerciales, ¿no? Para darles una idea, las ventas de los centros comerciales son tan o más grandes que lo que genera el sector pesquero en términos monetarios, ¿no? Y la cantidad de impuestos que los centros comerciales generan son como aproximadamente 5.000 millones de soles, más o menos, ¿no? La cantidad de trabajo que tienen los centros que generan los centros comerciales son 180.000 personas de manera directa, y se estima que es 500.000 de manera indirecta. La asistencia a los centros comerciales ha disminuido, ¿no? Ha disminuido por debajo del 30-40%, aunque las ventas se están recuperando. Y el fenómeno que está sucediendo es que las personas van en menor cantidad, van directamente y compran lo que necesitan. O sea, el tiempo promedio de estadía
normal, digamos, en un fin de semana, ¿no? Que la gente va 2 horas, 3 horas, dependiendo si va al cine o no va. Y es para muchas personas que, digamos, viven pues en departamentos o en casas pequeñas o no tienen la oportunidad de salir de sus lugares, es una posibilidad de ventilarse, ¿no? Claro. La gente ahora está a menos de una hora, ¿no? Entonces, y los centros comerciales son bastante asépticos, ¿no? Hasta donde yo sé, han recibido una gran cantidad de visitas de supervisión, ¿no? Y no han, ninguno ha tenido ningún problema en ningún lugar del país, ¿no? Ahora, yo creo que obviamente hay que ser muy responsables, ¿no? Creo que, digamos, el tema que han estado, por ejemplo, los días domingos sin poder salir los autos, lo que ha hecho es que los sábados, viernes en la tarde y sábados se hayan presentado aglomeraciones, ¿no? Entonces, el hecho de poder permitir los vehículos que vayan los viernes, que fue el fin de semana pasado, ¿no? Permitió que funcionaran, o sea, que la gente que del día sábado fue menor, ¿no? Entonces, esto hace que lo que nosotros creemos es que si la asistencia a los centros comerciales se diluye durante la semana y durante las horas de la semana, por la modalidad, por el comportamiento que están teniendo las personas, no son unos lugares de contagio. Perfecto. Y sí, el hecho de que se haya soltado la economía al margen, o sea, poco a poco la economía se está empezando a reactivar, ¿no? Y la gente a tener empleo, ¿no? O sea, nadie tiene, los que tienen ahorros en sus bolsillos son muy pocos, entonces yo creo que hay que ir monitoreando cómo van las cosas, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente, antes teníamos sobre 10.000 personas en camas UCI, ahora ya hemos bajado los 5.000, ha ido bajando gradualmente. La cantidad de contagios también, como lo has explicado, está en disminución, como que se ha estancado una meseta un poco más baja, ¿no? Pero yo creo que hay que ir soltando la economía y sobre todo, por ejemplo, el campo, ¿no? Este invierno lo hemos pasado bien porque se sembró pues el año y el anteaño pasado, este año y el año pasado se sembró bastante, y el tema de los alimentos pues se pudo ir atendiendo, ¿no? Claro. Ha habido para alimentar porque las cosechas han ido saliendo. Habría que, por ejemplo, evaluar cómo van las siembras en los diversos lugares de nuestra patria, ¿no? Porque si eso va a significar que necesitemos o no importar comida, ¿no? Entonces, exacto, ese cálculo es importante hacerlo, ¿no? Perfecto. Y la minería sí se está empezando a reactivar, ¿no? Entonces, hay que verlo bien, hay que seguirlo. Yo creo que el ministro que tenemos de Economía es un buen ministro. Perfecto, perfecto. Carlos Neuhaus, muchas gracias por estas apreciaciones. Esperamos, porque son procesos pues que tienen que avanzar todos juntos, como siempre, por supuesto, sin bajar la guardia. Creo que es cada vez más posible lograrlo.